Pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de Un Café con Aerce, donde, bueno, nuestro docente Juan del Rey nos dará unas pistas claves sobre la compra y gestión de viajes corporativos. Y, lo primero de todo, agradeceros el interés mostrado en participar en estos talleres. Y está siendo una época complicada, sobre todo la temática que nos ocupa en el café de hoy. Y Juan, si te parece, te presentas y nos cuentas un poquito sobre los viajes corporativos. Juan, no se te oye, tienes que pinchar el micro, no sé, abajo en el centro de la pantalla. Ahora estoy. Disculpad. Ahora. Efectivamente. Me he quedado hablando solo. Que decía que muchas gracias, Guillermo, por la introducción, y gracias también a todos los que os habéis incorporado a esta sesión. La verdad es que, dada la situación, pensándolo en la preparación de lo que os voy a contar ahora en media hora, pues la verdad es que la situación es tan complicada que cómo lo enfocas, ¿no? Y dándole una vuelta, y es lo que estamos haciendo en el curso, porque al final lo que os voy a mostrar en 30 minutos, es cierto que con muchos slides, pero intentaros transmitir muchos mensajes, es de alguna manera ver si tenemos oportunidad en estos momentos, pues por un lado para aprender, es decir, aprovechar para formarnos, por otro lado para recordar si había cosas que teníamos ahí, pues para poderlo aplicar, y por supuesto para aprovechar a lo mejor estas circunstancias en las que no hay que negarlo, el volumen de los viajes ha descendido de manera dramática. Bueno, pues para poner ese orden que nunca hemos tenido oportunidad de hacer, y bueno, a lo mejor podemos aprovechar, entre comillas, esta oportunidad. Ya veréis que cuando lo empiece a contar va a ser en muchos casos aplicado a la situación, pero en realidad muy formativo de cómo intentar gestionar esta modalidad, esta categoría de compra, ¿vale? 30 minutos, os transmitiré esos mensajes y al final pues tendremos oportunidad también, para no irnos más tarde de las 5, de cualquier consulta que tengáis, me lo pasáis a tratar y lo intentaré responder. Mirad, lo primero de todo, muy a nivel formativo, como he empezado a decir, hay que recordar la importancia que tiene compras dentro de la empresa. Y es importante porque estamos tratando una familia de compras, la de viajes, que tiene bastante trascendencia. Dicen las estadísticas que a nivel de compras indirectas puede ser segundo, tercer nivel en cuanto a gastos, en condiciones normales, y esperemos que sea pronto y vuelva otra vez en esa situación. Esta diapositiva, de las primeras veces que hablé con Guillermo, me la mostró y yo creo que es trascendental. Al final el 67,40% son compras, y ahora os imagináis, a ver, voy a pasar la página, ya estoy al ritmo, os imagináis el ahorro que supondría un 5% en todas esas compras respecto al beneficio que lo tenéis arriba, aumentando en un 35% la cantidad. Eso lo único que demuestra es que compras, y el departamento de compras que soy, todos los que estáis en esta sesión, tenemos una importancia y tenemos que trabajar, y sobre todo en una categoría de compras en la que todo el mundo sabe de viajes, todo el mundo ha viajado, que tenemos que empoderar, es decir, nos tenemos que formar, tener conocimiento y dar la sensación que es una realidad, y transmitirlo, que no es lo mismo comprar un billete que gestionar 5 millones, 1.300.000 euros en viajes, y eso tenemos que transmitirlo. Y de la misma manera, vamos siguiendo diapositivas, mirad, en este caso un incremento de un 5%, una bajada en beneficios sería un 35%. Y decía, y de la misma manera que tenemos que conocer cómo es la empresa y cómo son todos los proveedores que van a constituir ese TCO, es decir, ese Total Cost of Mobility, y yo utilizo ese concepto de movilidad. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver durante estos minutos, que no solo es la agencia de viajes, el billete de avión o el hotel,
sino hay muchísimos más conceptos dentro de lo que son los proveedores que nos llevan a que, y espero que ya empecéis a cambiar ese concepto, que no somos solo Travel Manager, sino somos Mobility Manager. No solo gestionamos la parte de la compra de los viajes, sino compramos la movilidad que es de la empresa y en algunos casos a nivel global. Y eso incide directamente, incide en muchos departamentos y ahora lo vamos a ver también. Brevemente vamos a ver esas definiciones, esas tendencias. Es cierto que puede ser que sea pre-COVID, durante el COVID o posterior, pero la tendencia existe. Mira, lo primero de todo es que el Business Travel es todo lo que se gestiona a lo largo del viaje. Hay muchas veces que se nos olvida para intentar aglutinar todo ese Business Travel en la misma bolsa, por así decirlo. ¿Vale? Teniendo en cuenta que, como cualquier compra, empieza por la necesidad, que puede ser visitar a los clientes, reuniones, un desarrollo profesional, es decir, al final, muchísimas alternativas. Y todo eso lo constituye lo que es el Business Travel. Lo segundo es que la tecnología, la digitalización, y ahora tenemos la oportunidad. Decía en una ponencia hace poco que en 4 años las empresas que no estén digitalizadas no van a existir, porque vamos por ahí. Y es muy buena oportunidad para digitalizar en la medida de lo posible y a máximos, es decir, siendo los mejores de la clase en ese sentido, esta parte de los viajes. Y luego veremos para qué, porque nos tenemos que dedicar a más cosas dentro de la gestión. Va a haber competencia, ya había competencia, va a haber muchísima competencia y, por supuesto, sin entrar en que no puede convertirse, como veis ahí a la mitad del texto, en una commodity. Es decir, en ningún caso nos podemos mover precio. Algunos de vosotros que estáis aquí, incluso leo que habéis hecho alguno de los cursos, no sé, y no podemos basarnos, y además así lo transmito, en el precio. ¿Por qué? Porque al final, si lo convertimos en una commodity, no estamos gestionando. Tenemos que buscar gestión, consultoría, negociación, buscar las palancas de ahorro, y ahora vamos a tratar de ello, pero en ningún caso centrándonos en el precio, aunque sí es importante. Unificando políticas y procedimientos, ya de por sí eso ya es una palanca de ahorro. Es decir, no estoy gestionando un concurso simplemente por la gestión de un fee, sino por la gestión en su conjunto, porque si no, en muchos casos no nos merecería la pena. Un ahorro de 1 euro o 2 euros en un fee es importante, pero posiblemente no sea el objetivo. Tenemos que tener informes detallados. Recordad, somos compras. Los que no se mide no existe y además no lo podemos mejorar. Luego, toda esa información deberíamos estar trabajando en la calidad del dato. Y además teniendo en cuenta que si la función de Travel Manager puede que sea nuestra o puede que sea por parte de servicios generales, da lo mismo donde esté. Pero lo que es cierto es que tiene más cosas a su cargo por la general. En otro caso, a lo mejor me diréis que no. Pues entonces tendremos que tener las medidas oportunas. Como siempre se dice, no sé quién lo hará, uno u otro, pero las cosas hay que hacerlas. Si yo tengo otras funciones, necesitaré que mi proveedor complemente aquellas otras acciones a las que yo no llego. Si tengo un equipo para la gestión del viaje, deberé organizarlo para que todo lleguemos. Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y sobre todo porque hay que profesionalizarlo. Es decir, cada vez que hay una crisis como la que estamos ahora mismo, al final se refleja lo mismo, que cuanto más profesional eres, cuanto más formado estás, cuanto más conocimiento tienes, cuanto más actuado estás, pues lógicamente vas a conocer más, vas a poderlo gestionar más y sobre todo, no nos olvidemos, podemos hablar mejor con el proveedor, podemos transmitirle mejor qué es lo que necesitamos, podemos negociar mejor, es decir, damos un reflejo mucho más profesional y estamos mucho más preparados. Importante, si queréis, puede ser utilizar varios ejemplos, ¿vale? Puede ser Gabriel, da lo mismo, pero lo que está claro es que si queremos gestionar todo lo que es el gasto, tenemos que incluir el expenses, herramientas que controlen todo el gasto de lo que supone el viaje. Y recordad que el viaje empieza desde cuando sale la persona de su casa a cuando vuelve a su casa. Y a partir de ahí, todo lo que ello implica. Y, por supuesto, tenemos que comunicar interna y externamente. Para eso tenemos que comunicar bien. En el curso se aprende cuáles son los argumentos de esa comunicación, que es fundamental, pero sí que hay que comunicarlo. Y hay que hacerlo, a lo mejor podéis utilizar en lugar de la palabra comunicarlo, venderlo.
tanto interna como externamente, pero hay que hacerlo. Y en compras hay muchas veces que no lo hacemos de la manera correcta y es fundamental. Hay que cumplir el compliance y ahora también lo tenemos. Es decir, dónde podemos ir, dónde no podemos ir, y hay que gestionar el compliance con la ayuda de pues mi socio, mi partner, es decir, en ese momento seguramente la agencia, es decir, nosotros somos los propietarios de compliance y mi proveedor es el responsable de que ese compliance se cumpla. Y eso también es importante para saber cuál es el perfil y la acción que tenemos que hacer cada uno. Tenemos que hacerlo con transparencia, homologando proveedores, es decir, con las buenas prácticas de compras en todos los sentidos. Y, en resumen, el mundo cada vez es más pequeño, es cierto, ahora además, encima, está limitado. El viaje se hace más común porque se hacía común y se hará común, que más limitado en estos momentos. Cada vez es mucho más digital y lo hemos visto, procedimentada. Cuanto más procedimentado seguramente, cuanto más estructurado seguramente, ahí encontremos el Big Data, la información, el Smart Data, incluso que sea de calidad, es fundamental. Hay que profesionalizarlo y además para beneficio de la empresa, que en el fondo es quien nos paga. Y por supuesto, seguridad al viajero. Y ahora es fundamental, es lo único que tenemos que tener en la cabeza. Nuestro objetivo ya de por sí era el viajero. Recordemos que finalmente es el que está fuera de su casa. Finalmente es el que viaja, finalmente es el que no duerme en su cama. Luego tenemos que tenerle como foco. Pero es que además ese viajero mismo nos reclama y además así las encuestas que podáis ver a nivel sectoriales es principio fundamental. Es lo que nos reclama y lo que tenemos que escuchar. Y dentro de ello, por supuesto, desde compras, hay que tener en cuenta calidad, precio y servicio como fundamento de compras. Antes decíamos precio también, pero calidad, precio y servicio. Y ese es el objetivo que nos tiene que ir marcando. ¿Y cómo nos va marcando? Pues cuando vamos hablando con los proveedores a la hora de evaluar, de seleccionar cada una de las fuentes, de marcar la parte cualitativa y la parte cuantitativa de cualquier propuesta, además colaborando con ellos para transmitirle la información fruto de las necesidades que tenemos y que nos hagan la mejor propuesta. Recordad que en compras al final somos responsables de que el proveedor nos dé la mejor propuesta y para eso necesita información, que además esté liderado y gestionado. Liderado, no manda, pero sí que lidera compras. Y fundamental que haya una evaluación continua. En cuanto a los proveedores, en cuanto a las especificaciones, pues claro, si mañana nos piden otra cosa en otra categoría de compras y no, en ningún caso dejamos de preguntarle exactamente qué es lo que necesitan, pues de la misma manera, internamente tenemos que gestionarlo para encontrar todas las especificaciones, todas las necesidades que tiene no solo el viajero, sino todos los departamentos en la gestión para llegar a conseguir estructurar ese conglomerado de necesidades. Y ahora entraremos con un poquito más de detalle. Tendremos que adjudicar en tiempo y modo, lo veis, es procedimiento de compras que además lo deberíamos tener siempre presente. Indicar cuántos proveedores participarán en el proceso. No sé si son muchos o pocos, 3, 4. Yo siempre digo que los que sean, que se adapten a las necesidades que tengamos nosotros y además nos demuestren que tienen experiencia en empresas como nosotros, ¿vale? Si el servicio lo realiza un proveedor solo o varios, la parte de la negociación y sobre todo, como os decía, la satisfacción que tienen en sí los propios viajeros, que es en lo que deben de pensar. Antes hablábamos cuáles eran las necesidades que tenemos y las necesidades no puede ser solo un billete de avión. Se sobreentiende que una compañía o una agencia de viajes, que siempre es el ejemplo que tenemos mejor y que lo tenemos ahí, es el que y nos tiene que dar esos servicios, por supuesto, pero hay muchas más necesidades en lo que es la gestión. Eso que os decía al principio, que no era lo mismo comprar un billete, sino gestionar 1 millón, 1,5 millones de euros, 3 millones de euros. ¿Por qué? Porque interviene el departamento financiero y que además, ¿en qué piensa? Pues en cuántos recursos necesita, cuál es la liquidez, cuál es la planificación, cuál es la elaboración, cómo elabora esos presupuestos. Es decir, en sí son temas administrativos que nos influyen en la parte de viajes. ¿Cómo gestionamos? ¿Hacemos el enlace entre la agencia y financiero? ¿Cuáles son el árbol
administrativo que precisamos, cada cuánto necesita las facturas, cuál es la forma de pago que está más afín a las necesidades que tenemos. Exactamente igual que IT. Le tenemos que preguntar a IT para ver cómo gestionamos ese enlace de integración con cualquiera de las herramientas y teniendo en cuenta que además vamos enfocados en un end-to-end desde el principio hasta el final para la gestión del viaje corporativo e integrarlo y además implantarlo. Y además, en la parte de servicios generales, ahí me gusta siempre recordar que pone, si lo leéis ahí en el texto, lo leo yo, que normalmente dicen, además de, es decir, que entre otras funciones también lleva viajes. Luego, entonces, le tenemos que preguntar a servicios generales qué es lo que necesita para hacer la gestión de cuál es el alcance que necesita el proveedor para complementar, teniendo en cuenta que llevas más categorías de compras, llevas más gestión de muchos más aspectos, como viene ahí definido. El departamento legal, que siempre nos cuesta un poquito más el hacerle partícipe o no, pero es fundamental porque si después del concurso estamos trabajando o vamos a adjudicar a un proveedor que no se ajusta en sus condiciones a las condiciones legales que nosotros como empresa tenemos previamente establecidas, pues por supuesto que tenemos que preguntarle desde el principio qué es lo que necesita a la hora de gestionarlo. Y recursos humanos. Si antes hablaba de seguridad, por supuesto, recursos humanos le tenemos que escuchar, pues porque está dedicada a la planificación del personal, recluta a los candidatos, selecciona a las personas, hace toda esa parte de formación, evaluación, es decir, se dedica a la persona. Le tenemos que hacer una consulta también de qué es lo previo que necesitamos para gestionar todo el curso. Al final pongo ahí como definición que es todo parte del mismo puzzle. ¿Para qué? Para darle toda la información a la agencia, al proveedor, que es el que vamos a utilizar. Porque al final todos los proveedores nos van a transmitir tres conceptos. Y tres conceptos que es, primero, cómo influye su servicio, su producto en nuestro programa de viajes. Es decir, nos va a proponer nos va a dar muestras de valoración, es decir, ejemplos de valoración de valores añadidos respecto a lo que necesitamos. Nos va a intentar meter la parte de eficiencia, el análisis, incluso soluciones en todo el recorrido que hace nuestro viajero a lo largo de sus trayectos, el análisis del dato. Y esos son principios fundamentales que nos tiene que dar el proveedor en sí. Y nos hablará de innovación, de colaborar, de equipo, de flexibilidad, de servicio, de experiencia, pero nosotros tenemos que escudriñar, basándonos en nuestras necesidades, de qué manera nos puede aportar valor ese proveedor. Y porque además, hablándolo antes, y dentro del TCO que os decía al principio, dentro de el Mobility Manager que tenemos que convertir, tenemos un montón de proveedores que influyen dentro de esa tipología del gasto. Es decir, el aéreo, el tren, rentacar, hoteles, visados, seguros, dietas, parking, es decir, todo eso lo engloba. Tenemos que tener muy bien definido de qué manera y cómo gestionar a todos esos proveedores y sobre todo darles la información oportuna para conseguir la mejor opción. Y luego tenemos una persona, Travel Manager, que antes comentábamos, que posiblemente pertenezca a servicios generales o que pertenezca a compras, pero que al final realiza una función y una función determinada, que además que está profesionalizada, que además está definido. Cuando digo definido, a lo mejor incluso no tiene ese, pero sí que hay una persona que gestiona esos viajes dentro de la compañía, que además que está formada, que necesita información y si no, hay que ofrecérsela y que cada vez más se posiciona dentro de la empresa. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos al principio, es un gasto importante y además es un gasto muy sensible, porque lo utilizan todos los departamentos, no solo en cuanto a viajeros, sino que, como os he mostrado antes, influye en muchos departamentos de manera interna y que además tiene unas características. Yo cuando pongo esta diapositiva, no sé si se tendrán todas, es imposible ser un 100% en cualquiera de ellos. No se puede ser muy conocedor del mercado, más muy empático, buena relación con la agencia, resolutivo, paciente, analista, riguroso, porque es que es perfecto o es perfecta cualquiera de las personas que tuvieran todas esas características al 100%. Pero lo que está claro es que aunque
algo tienen que tener. Es decir, puedo ser un 20% comunicativo, pero no puedo ser un 0% comunicativo. Puede ser un 35% resolutivo, ¿vale? Pero no puedo ser 0% resolutivo. Lo digo, esta diapo es muy interesante para que si mañana buscamos un problema en una persona, que sepamos por lo menos cuáles son las características que debería tener el perfil de ese puesto, ¿no? de esa persona que va a ocupar un puesto de importancia. Recordamos el viajero como centro fundamental, y os pongo esta diapositiva que alguno incluso conoceréis si habéis hecho alguno de los cursos, porque lo que es cierto, y nos quedamos con ese mensaje, es que esas 4 generaciones están metidas dentro de nuestra empresa. Y además cada uno piensa de una manera diferente dentro del viaje. Y vamos a ver el por qué. ¿Por qué? Porque cada vez menos está la imagen del ejecutivo trajeado, ahora está mucho más personalizado todo, hay mucha más flexibilidad. La sensación cuando viajamos es de vivir experiencias y además tenemos muchísima información a través de Internet y con eso es con lo que contamos. Eso es el viajero, porque además el hotel en condiciones normales, a lo mejor no ahora que es mucho más especial la situación, pues no deja de ser un campamento base. La tecnología ya no es un plus, sino ya es imprescindible, y todo eso es lo que influye en el viajero, que además le tenemos que escuchar, recibir el feedback y hacerle partícipe por esa filosofía, ¿vale? Voy a ver brevemente en cuanto a seguridad lo que supone amenaza, riesgo, es decir, en esas circunstancias, para que tengamos también una foto, ¿vale? Dentro de esta situación. Y sobre todo porque además no deja de ser PRL, PRL puro. Es decir, yo siempre digo que de la misma manera que estamos gestionando el casco en la obra, tenemos que gestionar si una persona está asegurada o no cuando realiza un viaje, más en las circunstancias en las que nos encontramos ahora. Entonces, es transversal, influye en muchos departamentos y lógicamente, como pongo ahí abajo, y ahora lo vamos a ver, incluso a nivel de localización, ¿vale? Este es un iceberg y simplemente para que lo tengamos en cuenta, voy a decir el primero y el último, ¿vale? Que sepamos que no es solo un ataque terrorista ni un desastre natural, de lo que nos deberíamos marcar lo que es Travel Risk Management, es decir, lo que es la gestión del riesgo, sino simplemente es que me torce un pie o que me roben la cartera. Es decir, todo ello tenemos que tenerlo en cuenta e incluso debería estar metido dentro de un plan de contingencia dentro del viaje. Por supuesto, esto es una herramienta, pero por supuesto localizarlo en el instante y más ahora en la situación en la que estamos, y eso es lo que nos está solicitando ese viajero, diferenciando entre riesgo y amenaza. Es cierto que en ambos casos hay una sensación de incertidumbre, pero de alguna manera sabiendo perfectamente cuál es la gestión que tenemos que hacer con ello, ¿vale? Y por supuesto, la parte de tecnología. Todo ello, y lo hemos visto ahora con las herramientas simplemente de tracking, de localización que tenemos con ellos, tenemos que controlar cualquier portal de viajes que tengamos en cuanto a procedimiento de la reserva, agilidad, trazabilidad, las autorizaciones, que esté todo enfocado en el programa de viajes que tengamos definido dentro de la empresa, los propios perfiles de cada uno de los viajeros, por supuesto las apps. Ya por eso tenemos que ir al departamento de tecnología, porque la propia política de apps que tengamos en la empresa nos va a influir directamente en la gestión del propio viaje. Y todo de manera integral, end-to-end, el concepto que os decía antes, con la parte de expenses muy definido. Y todo eso englobado en un programa de viajes. Si habéis visto que utilizo programa y no política, programa de viajes, porque para mí es mucho más. Lo primero, porque influye directamente en el ahorro de costes, un proceso con la comunicación, con la propia política en sí, con la aplicación de las tarifas que tengamos definidas con cada uno de los proveedores, intentando, por supuesto, bajar el coste medio del viaje, con anticipación, con seguimiento, con evaluación continua, todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Por supuesto que cualquier programa de viajes tiene inconvenientes, que son menos flexibles, que debería que genera costes de personal, aunque sea simplemente hora persona, a la que es
la implantación y que además requiere un trabajo inicial, pero nos va a ahorrar, vamos a poder negociar de mejor manera con los proveedores, el viajero lo va a apreciar, va a recibir esa mejora, todo va a estar más estandarizado, vamos a gestionar mejor las agendas, con la parte de anticipación que nos genera ahorro, pero también mayor control y, por supuesto, que con el tiempo habrá mucha más satisfacción para los viajeros. Ese programa de ahorros, al final, enfocado con esas diferentes tarifas, con un proceso mucho más establecido, con las herramientas, todo ello nos generará, y ahí aparecen ya unas palancas de ahorro, lo que es el simple cumplimiento por parte de la política, también en la estructura que tenga el propio servicio, la negociación que tenga con todos los proveedores y, por supuesto, lo veis abajo, análisis y reporte. La información exacta y la calidad del dato de lo que estemos dejando. Vuelvo a repetir, lo que no se mide no se puede mejorar. Lo es fundamental a la hora de sentarse. Para conseguir eso, para conseguir seguimiento. Ahí desaparece, se ve muy poco nítido, ¿vale? Pero lo que está claro es que a la hora de gestionar ese reporting, esa información, tenemos que escuchar a cada uno de las partes implicadas, marcar los indicadores que ahora vamos a hablar, medir unos objetivos determinados con una frecuencia, hacer el seguimiento correspondiente, porque si no, no se queda marcado en el tiempo. Que además la información en tiempo real, que se apoye de gráficas, un formato bonito, todo simplificado, es decir, pocos KPIs muy bien definidos, enfocados con las necesidades que tengamos y no muchos, porque recordad que luego hay que seguirlos. Es decir, tampoco podemos gestionar mucha información, pero que sea muy automatizada y, por supuesto, con esa calidad del dato de la que hablábamos. ¿Por qué? Porque os podéis encontrar ejemplos como estos, en los que se ve una visión general del gasto, o los 10 destinos principales, es toda información. De todo esto estamos acostumbrados a gestionarlo. 10 pares de ciudades por segmentos, incluso líneas top que tenemos, los billetes por sector y por clase de servicio, el programa de hoteles, programa también por ciudades en los mismos hoteles, por cómo lo queremos gestionar, cómo gestionamos la parte de reservas, incluso la reserva anticipada. Es decir, pero toda esta información, ahorros potenciales, toda esa información es fundamental, es importante, pero para generar esto que os voy a mostrar, es decir, tenemos que gestionar un business plan, un programa, un proyecto de cómo queremos gestionarlo para todo ese volumen de gasto. ¿Para qué? Pues para gestionar, si lo vamos abajo de arriba, para gestionar el propio business review de un año para otro, para la consolidación que tenemos la herramienta consolidada de autorreserva, sí o no. Nos apoyan en la negociación de los proveedores, tercer raya. Hacemos esos business review trimestrales y reportes mensuales y tenemos que hacer el correspondiente seguimiento a lo largo del año. Completado, si no, marcar próximos pasos, marcar unas fechas determinadas, es decir, hacer un seguimiento igual que hacemos en cualquier otro punto. Simplemente os doy una clave y lo desarrollamos en la parte del curso. Primero, el dato. Después, el análisis de ese dato. Sacamos las conclusiones del dato y acciones a tomar. Eso es un verdadero reporting. Y para eso necesitamos al proveedor, necesitamos el análisis de la información y necesitamos el día a día. Para marcar unos objetivos, esto es muy teórico, pero es así, unos objetivos concretos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, acotados en el tiempo. Lo he visto en la diapositiva anterior, no aparecía en ningún momento el precio. Aparecían objetivos, palancas de ahorro que teníamos que seguir dentro de nuestro business plan. Objetivos SMART. Y que además esté aparejado a KPIs de compras. Aquí está la sorpresa. También en el curso lo utilizamos. ¿Por qué? Porque no hay solo objetivos, indicadores de coste, como son los que aparecen en medio. Hay también indicadores de servicio, indicadores de calidad que no tiene por qué ser de servicio, puede ser de implantación de una herramienta de autorreserva o de tecnología, de cómo estamos gestionando la implantación también de determinada herramienta o cómo estamos gestionando la administración del propio, la utilización de la forma de pago dentro de la gestión de toda la cuenta de viajes con nuestro departamento financiero, indicadores de flexibilidad, indicadores de innovación. Simplemente queda el mensaje, no hay solo indicadores de coste, sino hay indicadores de esos 5 conceptos que aparecen ahí.
¿Por qué? Porque todo esto va en un proceso continuo de cambio que además tenemos que hacer seguimientos trimestrales, al menos mensuales mucho. 6 meses no podemos tomar decisiones trimestrales para poder mejorar, hacer análisis, mejora, llegar a un resultado de unos objetivos. Por supuesto, hacer partícipe a las partes implicadas para que vean, para ese empoderamiento que os decía al principio, para que vean que lo podemos, que conocemos cómo funciona toda la gestión y además es que les hacemos partícipes, les implicamos y para conseguir ese trabajo en conjunto. Porque al final la gestión de todo el programa de viajes empieza desde el business plan que lo tenéis arriba, negociar con los proveedores, buscar soluciones, gestionar ese cambio, me paro ahí, crear un plan en sí de implementación de cualquier gestión que haga el proveedor actual o cualquier cambio de proveedor que hagamos. Eso es un business plan en sí mismo y además se lo tenéis que pedir a los proveedores para que os pueda dar esa información. Medir la petición de la reserva, el análisis del dato, la monitorización, gestión de los ahorros, por supuesto, business review trimestral, examinar el programa vigente que tenemos, de detectar una necesidad o necesidades nuevas y volver a establecer objetivos. He visto que es cíclico. Empezamos con los objetivos, terminamos con necesidades. Es decir, pero al final objetivos y necesidades están unidas. Sin olvidar calidad, precio, servicio, súper importante. Y, por supuesto, escuchar. En todo esto que estamos hablando, lo fundamental es que escuchemos. Y ahora veremos a quién. Primero, ya lo hemos dicho al principio, tenemos que escuchar a cada uno de los departamentos qué es lo que necesitan, porque están, y recuerdo, unidos directamente a la gestión del viaje corporativo, que es absolutamente transversal. Tenemos que identificar esas necesidades, utilizarlas, generar una matriz de decisión, una matriz de valoración para poder ponderar qué es lo más importante dentro de esas necesidades y qué es lo menor. Ahora mismo me estoy enfocando en tecnología, tendrá más ponderación. Tengo un problema administrativo dentro de la cuenta de viajes, tendrá más ponderación las soluciones que me den los proveedores. No, estoy muy enfocado en el viajero, en el servicio, en la seguridad, pues entonces eso será prioritario y tendrá una ponderación mucho mayor a la hora de valorar cualquier proveedor para sacar el concurso y para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego y para poder transmitir a todos los proveedores que lo que necesitamos es esto. Y así es como me tienes que presentar tu propuesta, podernos sentar con negociar con ellos, tenemos que dar seguridad de que sabemos lo que queremos y que se lo podamos transmitir de manera correcta para poder llegar a ese punto de negociación de cómo lo estamos gestionando o cómo en el futuro lo podremos gestionar y sobre todo para que el proveedor sepa, insisto, lo que nos tiene que dar. Para poder adjudicar de manera correcta, acordaros que en compras siempre como adjudicamos, como tomamos decisiones, si el proveedor funciona será gracias a todos y si el proveedor falla será por culpa de compras. Pero por lo menos intentaremos por todos los medios, incluso en estas circunstancias en las que nos encontramos, el llegar a tomar la mejor decisión para poder implantar de manera correcta todas esas soluciones que hemos tomado la decisión de tomar, realizar el seguimiento oportuno a través del business que hemos dicho y cumplir los objetivos que, recordad, coinciden plenamente con las necesidades que teníamos al principio de compras. Y por último, escuchar, que es, yo creo, el punto fundamental que tenemos que tener como principio de compras. Y hasta aquí, y creo que he cumplido mi compromiso de 30 minutos, incluso 8, un poquito más. Yo, por mi parte, lo único que os tengo que transmitir, Guillermo, que estás ahí, lo único que os tengo que transmitir es daros las gracias por asistir y por escuchar este café, ¿no? con Aerce, el disfrutarlo todos juntos. No sé si tenéis alguna consulta que hacerme o alguna duda o algo que queráis compartir. La pena es que no nos podemos ver en persona, que eso, pues la verdad es que yo creo que todos lo echamos de menos, pero al menos tenemos estos momentos, ¿no? Para poder compartir información. Así que si tenéis alguna duda, lo escribís en el chat y encantado de daros mi opinión. Genial, muchas gracias Juan por compartir tus
tu punto de vista sobre esta situación que estamos viviendo y cómo afecta a los viajes corporativos. Está claro que hay ganas de viajar, aunque sea por trabajo. Y nada, la verdad es que las pistas que has apuntado, pues yo creo que son importantes para, bueno, para ir preparándonos de cara a cuando realmente haya cierta capacidad de movimiento con seguridad, ¿no? Así es. Así es. Como decías, apuntabas tú, los compañeros pueden plantear cualquier cuestión que les haya surgido en el chat. De momento has debido dejarlo todo clarísimo porque No, no no. veo ninguna consulta. Nada, tiene que haber algo por ahí. Pues no he podido ser tan claro. Además, en este rato intentar aglutinar. Venga, hacedme alguna pregunta. Sí, es cierto que todo el detalle lo explicas en el curso, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo hoy no ha dejado de ser más que un aperitivo del mismo. Yo sí quería aprovechar para comentar a todos los compañeros que están conectados, que entiendo que estarán al tanto, que bueno, pues que el próximo martes es la 23ª edición del Expo Congreso de AERCE, donde se hablará de, bueno, pues de la función de compras y de su situación actual, entre otros de los viajes corporativos. Así que invitar a todo el mundo a conectarse y a inscribirse al mismo. Efectivamente. Estaremos todos encantados de que os unáis y que aunque sea de manera virtual, por streaming, bueno, pues al menos sea un encuentro de compradores súper interesante. Además, la agenda promete, además. Tal cual. Muy bien. Pues nada. No les animamos más, Guillermo? No sé. Por ahí Vamos a... está. Yo creo que, como veis todos, ven todos quién está apuntado, ¿verdad? Sí, claro. Vale, fenomenal. Dora, hazme alguna pregunta, anda, por favor. O Luisa, me tienes que hacer alguna consulta. Que creo, estoy seguro que sé quién sois, así que Dora, Luisa, me tenéis que hacer alguna consulta, venga, en estos minutillos, aunque sea. Marta ha abandonado la sesión, no la conocía tampoco. Le ibas a preguntar. Le iba a preguntar y he dicho no. ¿No? ¿No os animáis? Bueno, pues no sé, Guillermo, lo hemos intentado. Yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Claramente. ¿Sí? Y yo creo que está muy interesante. Como decía al principio, muchísimas gracias por compartir tu punto de vista sobre estas cuestiones con todos nosotros. Agradecer nuevamente a todo el mundo su asistencia y nada, seguiremos. Claro que sí. Pues muchas gracias. A ti, Guillermo, a Erce por darme la oportunidad de poder tener este rato y a todos vosotros por asistir a este encuentro. Así que espero tener la oportunidad de veros pronto. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Fantástico. Hasta luego. Gracias.